Rosabal, la tumba secreta de Jesús en Srinagar, el lugar más misterioso de la India. Nadie puede caminar por las callejuelas antiguas de Srinagar sin sentir que el tiempo tiene voz propia. En cada rincón, las piedras susurran secretos que no han sido del todo contados. En esta ciudad del norte de la India, enclavada en el verde profundo del valle de Kashmir, entre montañas eternamente nevadas y el fluir cristalino de los ríos himalayos, reposa una tumba que ha desatado preguntas imposibles, suspiros de fe y teorías que pueden cambiarlo todo. Se trata de Rosabal, un lugar humilde en apariencia, pero inmenso en significado para quienes se atreven a mirar más allá de lo visible. Rosabal es, según la tradición local, el Maqbara, la tumba de un hombre santo, llamado Yusasaf. Durante siglos, los habitantes de esta región han acudido con respeto a este santuario sin lujo ni ostentación. Su arquitectura es modesta, sus muros encalados están erosionados por el paso del tiempo, y su tejado de madera apenas llama la atención entre las casas antiguas del vecindario. Pero en su silencio habita algo poderoso. Algo que ha llevado a místicos, investigadores, historiadores y curiosos a hacerse una pregunta perturbadora y fascinante. ¿Y si esta tumba no fuera solo la de un sabio más? ¿Y si aquí yaciera Jesús de Nazaret? Sí, ese Jesús, el que caminó por Galilea, el que habló de amar al enemigo y perdonar 70 veces 7. El que según la tradición cristiana fue crucificado en Jerusalén, murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Podría ser que esa historia no terminara allí? ¿Y si después del Calvario, Jesús no muriera realmente, sino que sobreviviera y emprendiera un viaje hacia el este, lejos del Imperio Romano, lejos de la persecución, buscando un lugar donde seguir su misión de paz? Esta es la teoría que vincula a Yusasaf con Jesús. Y aunque suena increíble, no ha dejado de ganar adeptos con el paso del tiempo. Antiguos documentos en sánscrito, textos musulmanes, crónicas tibetanas e investigaciones modernas han alimentado una narrativa alternativa que sostiene que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó o cayó en un estado catatónico. Según esta visión, fue rescatado por sus discípulos, tratado con hierbas como el aloe y la mirra, mencionados en los evangelios, y después, guiado en secreto hacia el este, hacia la India, una tierra donde los profetas eran bienvenidos y donde los mensajes de compasión y no violencia ya resonaban en el corazón de las religiones antiguas. Allí, en Kashmir, habría encontrado un entorno espiritual fértil para seguir su enseñanza. El nombre de Yusasaf, que aparece en escritos que datan del siglo XII y quizás antes, sería el nuevo nombre de aquel que en Occidente fue llamado Cristo. Yus, derivado de Yusu, como es conocido Jesús en árabe, y Asaf, que puede traducirse como el sanador o el recogido. Un hombre sabio, llegado de lejos, que predicó con dulzura y murió en paz. Muchos ven esta idea como una herejía, un atentado contra la teología establecida, una ofensa contra los pilares del cristianismo. Otros la miran con ojos de esperanza. ¿Y si Jesús realmente vivió más tiempo del que se cree? ¿Y si la historia que conocemos es solo una parte de un relato mucho más amplio? Algunos investigadores, como Holger Kersten y Andreas Faber-Kaiser, han escrito extensamente sobre este tema. También lo hizo Mirza Ghulam Ahmad, el fundador de la comunidad Ahmadía en el siglo XIX, quien afirmó rotundamente que Jesús murió en India a edad avanzada, y que su tumba está, sin lugar a dudas, en Rosabal. Las pruebas no son concluyentes, pero tampoco se pueden ignorar. En la tumba, hay tallados unos pies con marcas que algunos interpretan como cicatrices de una crucifixión. En manuscritos de la región, se describe a Yusasaf como un profeta que vino del oeste, y hablaba de cosas asombrosamente parecidas al mensaje de Jesús. Incluso hay leyendas tibetanas que hablan de un hombre santo, venido de Siria, que enseñó en los monasterios del Himalaya. ¿Coincidencias?
¿Mitos entrelazados? ¿O una verdad enterrada bajo capas de historia oficial? El gobierno indio ha cerrado el acceso a Rosabal desde hace algunos años, al menos para quienes buscan profanar su paz con excavaciones o investigaciones no autorizadas. Hoy solo se puede observar desde fuera. Pero incluso así, el lugar parece emitir una aura especial. No es solo una construcción antigua, es una herida abierta entre la historia y la fe, una interrogante viva. Para los escépticos, todo esto es una construcción mística sin base científica. Para los creyentes ortodoxos, es una amenaza doctrinal. Pero para los buscadores, para quienes no temen cruzar los límites del establecido, Rosabal representa algo más profundo, la posibilidad de que la vida de Jesús no se limitó a los evangelios, de que su caminar no terminó en el Gólgota, sino que siguió resonando en otras tierras, bajo otros nombres, con la misma esencia de amor incondicional. El Valle de Kashmir, con su mezcla de religiones, culturas y caminos espirituales, es el escenario perfecto para este enigma. Aquí, donde el Islam convive con el hinduismo, donde el budismo dejó huellas en las rocas y el cristianismo encuentra ecos inesperados, todo parece posible. Incluso que el hombre más influyente de la historia humana haya encontrado aquí su última morada, no como un símbolo de muerte, sino como una afirmación de vida, de continuidad, de propósito eterno. ¿Y si la historia de Jesús no fue solo un instante, sino un viaje? ¿Y si la cruz no fue el final, sino un punto de inflexión hacia un destino que aún no comprendemos del todo? Rosabal no responde, solo observa, solo espera. Su misterio no está en las palabras que podamos decir, sino en lo que hace nacer en el corazón de quien se atreve a contemplarla. Porque más allá de la tumba, más allá de la duda, lo que permanece es el deseo humano de entender, de creer, de sentir que hay algo más allá de lo conocido. Y quizás, solo quizás, Rosabal sea una llave. El rumor que cruzó continentes. La idea de que Jesús no murió en la cruz, sino que logró sobrevivir y luego viajó hacia el este, no es algo nuevo. Este relato lleva siglos circulando, escondido entre antiguos manuscritos, cuentos sufíes, leyendas budistas e historias que nunca llegaron a formar parte de los evangelios oficiales. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando esta teoría empezó a tomar una forma más clara y concreta. En 1894, un reformador musulmán de la India llamado Mirza Ghulam Ahmad, fundador de la comunidad Ahmadía, publicó un escrito titulado Masih Hindustan Mein, que significa Jesús en la India. En este texto, Ahmad proponía una visión muy diferente a la tradicional. Jesús no ascendió al cielo con su cuerpo y alma después de la crucifixión. En cambio, decía que sobrevivió al tormento de la cruz y que, una vez recuperado, emprendió un largo viaje hacia el este en busca de las llamadas ovejas perdidas de Israel, es decir, las antiguas tribus de Israel que, según él, se habían asentado en Asia Central. De acuerdo con Ahmad, ese viaje terminó en la región de Kashmir, en el norte de la India. Allí, Jesús habría vivido durante años como un maestro espiritual, guiando a las personas con sus enseñanzas. Finalmente, murió de forma natural. Su tumba, aseguraba Ahmad, aún puede visitarse en el santuario de Rosabal, en el barrio de Kanyar, en la ciudad de Srinagar. Esta idea era atrevida, rompía esquemas, y resultaba profundamente inquietante para quienes consideran la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús como el núcleo de su fe cristiana. Pero también fue una invitación a mirar más allá del relato tradicional, a abrir la mente y explorar una posibilidad distinta sobre la vida de una de las figuras más importantes de la historia. Rosabal, una tumba que respira misterio. En el corazón de Srinagar, en el místico valle de Kashmir, se encuentra un lugar que ha despertado curiosidad, fe y controversia durante siglos, el santuario de Rosabal. A primera vista, no parece algo extraordinario.
Es una construcción sencilla, casi discreta, con un tejado de madera oscura y muros encalados que el paso del tiempo ha cubierto de historia. No tiene vitrales, ni campanarios, ni imágenes cristianas que llamen la atención. Y eso tiene una razón, no es una iglesia. Rosabal es un maqbara, una tumba musulmana tradicional. Pero a diferencia de otras, esta guarda un secreto que ha desafiado al tiempo y a las creencias. Desde hace siglos, los habitantes del lugar la han venerado como el sepulcro de un santo, llamado Yusasaf, una figura envuelta en misterio, de quien se dice que vino de tierras lejanas. El nombre de Yusasaf aparece en antiguos documentos y manuscritos locales que datan, al menos, del siglo XII. En ellos se describe a este hombre como un profeta extranjero, que llegó a Kashmir hace casi 2000 años. Su mensaje era claro y profundo, hablaba de amor, paz y compasión. No venía con armas ni con ambición política, sino con palabras que sanaban. Según las crónicas, vivió entre la gente, predicó con humildad, y al final de su vida, fue enterrado allí, dejando tras de sí una memoria que nunca se borró del todo. Pero lo más desconcertante viene cuando algunos estudiosos, tanto orientales como occidentales, comenzaron a preguntarse, ¿y si Yusasaf no fuera simplemente un santo desconocido? ¿Y si en realidad se tratara de Jesús de Nazaret? La sola posibilidad sacude los cimientos de la historia religiosa tal como la conocemos. Porque si esta teoría tuviera algún grado de verdad, entonces Rosabal no sería solo una tumba antigua. Sería algo mucho más grande, un punto de encuentro entre religiones, una grieta en la narrativa oficial, y quizás, una pista hacia una vida de Jesús que no termina en una cruz en Jerusalén, sino que continúa, silenciosa y olvidada, en las montañas del Himalaya. ¿Y si Yusasaf fuera Jesús? Esa es la pregunta que algunos investigadores se han hecho con fervor casi religioso. Porque si los paralelismos son ciertos, entonces Rosabal no es solo una tumba, es una puerta hacia una historia alternativa, que cambiaría para siempre la comprensión del cristianismo, del Islam y de la historia misma. Ecos del Evangelio en el Himalaya. Los que apoyan esta teoría han reunido una sorprendente cantidad de evidencias. Escritos antiguos, costumbres locales, similitudes lingüísticas y hasta prácticas rituales que, según argumentan, podrían ser vestigios del paso de Jesús por estas tierras. En algunas aldeas remotas del Kashmir, hay familias que se autodenominan Bani Israel. Se consideran descendientes de las tribus perdidas. Algunos rituales locales se asemejan al judaísmo antiguo, y los relatos orales han preservado generación tras generación la historia de un profeta venido de Occidente, herido, que curaba a los enfermos, y que predicaba con una compasión que desarmaba a los poderosos. Incluso algunos estudiosos han afirmado que los evangelios canónicos dejan huecos que podrían encajar con esta narrativa. Por ejemplo, los llamados años perdidos de Jesús, entre los 12 y los 30 años, no están documentados en la Biblia. ¿Dónde estuvo durante ese tiempo? Y si ya entonces se había aventurado al este, aprendiendo de sabios, dialogando con budistas, caminando por la ruta de la seda antes de regresar a Galilea? ¿Y si, tras la cruz, no hubo final, sino un regreso a esos caminos que ya conocía? La crucifixión, ¿una muerte real o aparente? Una de las claves de esta teoría es la afirmación de que Jesús no murió en la cruz. La Biblia relata que murió tras apenas unas horas colgado, algo inusual, ya que la crucifixión solía prolongarse por días. Además, fue bajado del madero con rapidez y colocado en una tumba que fue sellada, pero luego encontrada vacía. Algunos escritos gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Pedro, presentan versiones diferentes o simbólicas sobre la muerte y resurrección de Jesús. Por otro lado, en el Corán, los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz,
Según el texto sagrado, solo pareció que lo crucificaron, pero en realidad, Dios lo elevó hacia él. Ahora bien, ¿y si esa apariencia no fuera solo una ilusión o metáfora, sino algo real? ¿Y si Jesús, en lugar de morir, cayó en un estado de coma, fue atendido por sus discípulos en secreto y más tarde logró recuperarse? Ahí empieza la posibilidad del viaje. Un Jesús vivo, pero herido, que elige alejarse de Judea, donde su vida corría peligro. Un Jesús que camina hacia el este, buscando a quienes aún no habían escuchado su mensaje. Un viaje a través de Asia. Las rutas comerciales de la antigüedad conectaban Judea con Persia, Bactria y el subcontinente indio. Jesús habría podido unirse a una caravana, pasar por lo que hoy es Irán y Afganistán, y llegar finalmente a la región de Kashmir, una tierra de tolerancia espiritual, donde el budismo, el hinduismo y más tarde el islam convivían con menos tensiones que en otras partes. Aquí, según la leyenda, fue recibido como un sabio extranjero. Aquí enseñó, curó, meditó, aquí habría dejado una huella tan profunda, que hasta hoy se le recuerda como un santo. Su tumba en Rosabal tiene una losa con grabados antiguos, una urna simbólica de ceniza, y marcas en la piedra que, según algunos investigadores, coinciden con heridas de crucifixión. En una imagen de los pies de la figura tallada en el sepulcro, se observan marcas que algunos interpretan como cicatrices de clavos. ¿Coincidencia? ¿Sugerencia? ¿O la clave de un secreto bien guardado? La reacción del mundo. No todos aceptan esta teoría. Para muchos cristianos, es herética. Para muchos musulmanes, es una ofensa a la interpretación tradicional del Corán. Y para muchos historiadores, carece de pruebas concluyentes. La Iglesia ha ignorado esta hipótesis. Las autoridades islámicas del lugar han restringido el acceso a Rosabal, desde que la historia cobró notoriedad en el siglo XX. Se teme que una oleada de turistas y devotos pueda convertir el lugar en un centro de controversia religiosa. Pero el hecho de que se intente ocultar, censurar o ignorar esta historia, ¿no le otorga aún más peso? ¿Qué tanto miedo puede provocar una tumba silenciosa en una ciudad antigua? El poder de una historia. Más allá de lo que creas, hay algo en esta teoría que resuena en lo más profundo. Porque si Jesús realmente murió en Kashmir, como un hombre sereno, rodeado de discípulos y de paz, entonces significa que su vida no terminó en una cruz, sino que siguió su curso, más silenciosa, más humana. Que tuvo tiempo para seguir enseñando, para amar con calma, para caminar sin prisa por tierras lejanas. Y ese pensamiento, tan simple y a la vez tan inmenso, nos acerca a una figura más real, más cercana, una presencia que no se quedó en los altares, sino que caminó entre la gente, dejando huellas que el tiempo aún no ha borrado. Jesús no sería solo una figura divina que subió al cielo. También sería un viajero, un buscador, alguien como tú, que cruzó montañas, vivió el dolor, sanó sus heridas y nunca dejó de compartir su luz con los demás. Y eso no le quitaría su divinidad. Tal vez, incluso, la haría aún más grande. Imaginarlo cruzando valles, hablando con sabios, viviendo entre aldeanos humildes, nos invita a reencontrarlo no en altares de oro, sino en el corazón de la humanidad. Jesús no terminó en la cruz, y caminó oculto entre montañas. Nadie puede responder con certeza absoluta. Lo que realmente importa no es solo la veracidad histórica, sino el impacto espiritual que esta historia genera. Esta historia despierta sensaciones profundas, puede incomodar, inspirar y transformar la forma en que se mira la vida. Si Jesús vivió y murió en Kashmir, entonces su historia no terminó en una cruz ni en una ascensión. Más bien, su historia continuó, como la de tantos otros que buscan la verdad sin importar el camino que deban recorrer.
una tumba que no deja morir la esperanza. En medio del valle de Kashmir, cuando cae la tarde y el cielo se tiñe de rojo y dorado, la tumba de Rosabal se cubre de sombra. Pero esa sombra no es muerte, es misterio, y en el misterio, a veces, hay más verdad que en las certezas. Caminar por Srinagar es una experiencia casi mística. La brisa fresca baja desde los Himalayas y acaricia el rostro con la ternura de lo eterno. El murmullo del río Jhelum se entrelaza con los cánticos que, desde distintas mezquitas, elevan plegarias al cielo. Y en medio de esa sinfonía de espiritualidad, una pequeña tumba parece guardar el mayor de los secretos. En Rosabal no hay multitudes ni templos lujosos. Solo hay silencio, un silencio que no es vacío, sino que grita, late y susurra en lo más profundo del alma de quien se detiene frente a esa antigua construcción. Aunque las puertas estén cerradas y selladas por decreto, y no puedas ver lo que hay adentro, se siente que algo vive allí. Tal vez no un cuerpo, pero sí una presencia. Algunos dicen que la energía que se siente allí no es de muerte, sino de continuidad. Que no es un final, sino un umbral, que no es un sepulcro, sino un testimonio. Porque si Jesús realmente reposó allí sus últimos días, entonces Rosabal no es solo un monumento, sino una prueba viva de que la fe trasciende geografías, idiomas y religiones. El alma de Kashmir, un cruce de caminos divinos. Para comprender cómo esta historia pudo enraizarse en Kashmir, hay que entender la esencia de esta tierra. Kashmir no es solo una región entre India, Pakistán y China, es un cruce de caminos, un lugar donde el budismo floreció en los siglos anteriores al cristianismo, donde el hinduismo tuvo escuelas místicas únicas, y donde el Islam llegó con una tradición sufí profunda, que conectó con la búsqueda espiritual interior de las personas. Esta tierra ha sido cuna de sabios, poetas, profetas. Aquí se fusionaron el lenguaje del alma y la razón del corazón. Aquí las diferencias se difuminaron entre la niebla de los lagos y el resplandor de las montañas. Por eso, tal vez, fue el refugio ideal para un Jesús cansado, pero decidido a seguir enseñando. Los habitantes de Kashmir, desde hace siglos, han preservado leyendas sobre un profeta venido del oeste. Algunos lo llaman Yusasaf, otros simplemente el hombre santo. Su historia se narra no con precisión académica, sino con reverencia, con emoción, con la certeza que da el corazón cuando recuerda, incluso sin pruebas. Y si las historias que se cuentan de generación en generación son más reales que los registros escritos por los imperios, que solo querían contar la historia según les convenía. Los que han seguido sus huellas. A lo largo de las décadas, numerosos investigadores, periodistas, místicos y curiosos han peregrinado a Rosabal. Algunos con cámaras, otros con Biblias, algunos con documentos antiguos bajo el brazo, otros con lágrimas en los ojos. Todos con una pregunta: ¿y si esto fuera verdad? Uno de los más célebres fue Andreas Faber-Kaiser, un investigador español que dedicó años de su vida a estudiar los vestigios de esta teoría. También el japonés Holger Kersten escribió un libro impactante, Jesús vivió en la India. Su investigación, basada en textos antiguos, registros médicos y tradiciones locales, abrió una vez más el debate a nivel mundial. Pero más allá de académicos y escritores, están los buscadores anónimos. Personas comunes, como tú y como yo, que al escuchar esta historia no pudieron quedarse indiferentes. Que sintieron el llamado de una posibilidad diferente, que se preguntaron si, en algún rincón del mundo, aún vive la huella física del paso de Jesús más allá del relato tradicional. Y lo que encontraron, muchos lo dicen sin dudar, fue una paz que no hallaron en ningún otro lugar. Como si esa tumba no fuera solo un lugar de descanso, sino un faro silencioso en medio de la confusión espiritual de la humanidad moderna. Imaginar a Jesús en Kashmir es también imaginar un mensaje que no pertenece a una sola fe,
a una sola iglesia, a un solo pueblo. Es imaginar un mensaje que se hizo peregrino, que caminó sobre polvo ajeno, que se sentó a conversar con quienes hablaban lenguas distintas, pero compartían el anhelo de lo eterno. Jesús no fue un conquistador, ni un sacerdote encumbrado. Fue un hombre que lavó pies, que abrazó leprosos, que lloró, fue un alma que eligió caminar, que enseñó bajo los árboles, que bendijo desde la vulnerabilidad. Y si esa alma eligió terminar su viaje en Kashmir, entonces su mensaje se amplía, porque incluye a los budistas, a los musulmanes, a los hindúes, a todos los que caminan y buscan. En un mundo tan dividido por credos, imaginar un Jesús que cruzó culturas no es solo un acto de fe, es un acto de esperanza. La incomodidad de una verdad diferente. Los grandes cambios nunca llegan sin causar impacto. Cada vez que aparece una nueva verdad, resulta incómoda, desafía lo que creíamos y cambia todo lo que pensábamos seguro. Por eso, esta idea ha sido callada muchas veces, por eso la tumba fue cerrada, y por eso mucha gente prefiere no hablar del tema. Pero la verdad no necesita iglesias, ni gritos, ni reglas estrictas. La verdad tiene su propio lenguaje, el asombro, el sentimiento que mueve el alma, esa pequeña luz dentro de ti que se enciende cuando algo toca lo más profundo y eterno de tu ser. Y tal vez, esa llama se enciende cuando escuchas esta historia. Porque en ella hay algo más que hechos, hay algo más que pruebas, hay una posibilidad que habla directamente al corazón, la posibilidad de que Jesús no murió entre la sangre y el odio, sino que vivió entre montañas y compasión. Que no fue arrancado antes de tiempo, sino que cumplió su misión como un maestro que eligió caminar más allá de las fronteras. La historia que aún se escribe. Hoy, Rosabal permanece cerrada, custodiada por autoridades que temen la polémica, las ventanas selladas, las puertas clausuradas. Pero la historia no se detiene, no puede encerrarse una verdad que ha echado raíces en el alma de tantos. La tumba vive en los poemas de quienes la han soñado, vive en las oraciones de los que se atreven a creer, vive en los ojos de cada niño de Kashmir que ha escuchado la leyenda de Yusasaf. Y vive en ti, que estás escuchando esta historia, y que ya no puedes volver atrás. Porque ahora sabes. Y el saber es una llama que no se apaga. ¿Qué pasaría si se confirmara? Imagina por un momento que se abrieran las puertas. Que arqueólogos independientes, guiados por la ética y no por intereses religiosos, pudieran investigar, que se hicieran análisis del ADN, estudios de carbono, evaluaciones históricas sin censura. ¿Y si se confirmara? ¿Y si realmente allí yace el cuerpo de un hombre que fue herido en las muñecas y los pies, que llegó de tierras lejanas, que vivió en el siglo I, que dejó un legado de amor y luz? ¿Cambiaría tu fe? ¿Cambiaría el mundo? Tal vez no cambiaría lo esencial. Porque Jesús no se mide por el lugar donde murió, sino por la forma en que vivió. Pero sí cambiaría la forma en que entendemos su mensaje, porque nos obligaría a reconocer que no vino solo para unos, sino para todos, que no fue solo el Cristo de Judea, sino el de Kashmir, el del mundo, el del alma humana en busca de sentido. No necesitas viajar a Srinagar para sentir esta verdad. Porque si Jesús caminó hasta allí, fue porque también creyó que valía la pena llegar hasta ti, hasta tu historia, hasta tu herida, hasta tu búsqueda silenciosa. Rosabal no es solo una tumba, es un símbolo. Es el eco de una voz que sigue diciendo: ama, perdona, camina, no te detengas, cree, confía, comparte la luz, vive desde el alma. Te invito a suscribirte a este canal, darle me gusta a este video, compartir y activar la campanita de notificaciones.